Vamos a retomar el tema de la invasión rusa a Ucrania. Saludo a Dejan Mihailovich, él es profesor investigador del TEC de Monterrey, especialista en geopolítica y relaciones internacionales y quien creo anda por allá en Europa, en Serbia. Muy buenas noches, Dejan. Sí, muy buenas noches, Leo. Un gusto saludarte a ti, tu equipo de producción y desde luego a nuestro público. Oye, ¿estás ahí cerca del conflicto? ¿Cómo lo están viviendo? Primero yo te preguntaría, Dejan. Sí, bueno, Serbia es un país europeo, ocupa el área central de la península balcánica y prácticamente estamos aquí a unos cuantos centenares de kilómetros de la frontera entre Hungría y Ucrania o hasta el mar Negro. La verdad son distancias, como bien es sabido, muy cortas. Todavía no hay afectaciones directas que digamos, pero la ola de las migraciones es prácticamente imparable y los países que están conlindando con Ucrania y países de la zona del centro y este de Europa en este momento están haciendo un enorme esfuerzo para lidiar con la catástrofe humanitaria que se nos presenta desde hace ya varias semanas, Leo. Dijan, el otro día un viejo profesor español me dijo que él nunca había sentido a una Europa así, a una Europa que se siente amenazada. ¿Ustedes están sintiendo lo mismo, Dejan? Sí, pues obviamente no es nada agradable tener un conflicto bélico que se desarrolla en el pleno continente europeo. Normalmente la opinión pública de Europa siempre ha sido enfocada en los conflictos periféricos, por así llamarlos, ubicados en otras zonas, en otras partes del mundo. Pero yo te recuerdo que desde 91, entre 91 y 95, los europeos presenciaron la destrucción violenta de la ex Yugoslavia. Así En es. 99, el bombardeo de Serbia y Montenegro por el conflicto de Kosovo. Entonces, lamentablemente existen antecedentes de beligerancia en la segunda posguerra que incluso hacen recordar aquellas fechas y pues los tambores de la guerra nuevamente están sonando en esta zona del mundo. Mucha gente, y bien lo planteaste, se pregunta cómo es posible que ocurra algo así en el pleno siglo XXI, donde la barbarie puede convivir perfectamente con metaverso, TikTok o viajes a Cancún. Pero bueno, la guerra sigue siendo una realidad triste de muchas partes del mundo. Desde luego, Dejan. Te quería preguntar tú, como ya más como profesor especialista en geopolítica, que nos digas precisamente un análisis de cómo estás viendo la geopolítica de este conflicto, Rusia, Estados Unidos, China y desde luego los pobres que están metidos ahí en medio, que son los ucranianos. Por supuesto, Leo, mira, pues sin el afán de teorizar demasiado sobre esto, pues asistimos a un conflicto que desde la perspectiva netamente geopolítica tiene al menos tres capas, tres niveles de análisis. Un primer nivel es la escala estado-nacional. Es un conflicto que se desarrolla en el territorio de un país soberano, independiente, sujeto en el derecho público internacional, que fue agredido. Sin embargo, la historia reciente de este país apunta a una serie de conflictos y situaciones conflictivas a raíz de la desaparición de la antigua Unión Soviética, el derrumbe del muro de Berlín, aquella proclamación del fin de la Guerra Fría, que a mi juicio nunca terminó, y donde ese espacio, Leo, que tradicionalmente fue considerado como post-soviético y que por naturaleza pasó a ser bajo influencia notoria de Moscú, nunca logró consolidarse y estabilizarse. Cuando hablo de estabilidad y consolidación, pienso en un sistema político desarrollado, protodemocrático, una economía nacional con indicadores aceptables para las grandes masas de la población y una manera de dialogar con los países vecinos y países que forman parte de la misma región. Ucrania en este periodo tuvo 7 presidentes
ninguno logró estabilizar al país. Seguimos con una crónica inestabilidad, tanto política, económica, social. Luego se agregan ingredientes religiosos, étnicos, lingüísticos. Esto es un hecho. Dos, interesante. Ucrania es un país que tiene una importancia estratégica enorme en términos de que es un país de gasoductos y oleoductos. Ya todo el mundo lo sabemos, que Rusia es una gran proveedora de recursos estratégicos sin los cuales los países occidentales no pueden funcionar. El 30% del petróleo importado por la Unión Europea viene de Rusia, 40% del gas viene de Rusia. Todo esto atraviesa a Ucrania, y en ese sentido, cuando agregamos a los energéticos ingredientes como cereales, por ejemplo, te recuerdo que entre Rusia y Ucrania producen 28% del trigo al nivel mundial. Sí, hay de por medio también una geopolítica del hambre, más allá de petróleo o gas natural. Y tres, Leo, ya son varias décadas donde Rusia, China y Estados Unidos están disputando una nueva manera de gestionar la global gobernanza, ¿no? O cómo dominar, cómo marcar, cómo redistribuir estos poderes globales. Muchos se apresuraron en decir que pasamos de un mundo bipolar al unipolar para llegar al multipolar. Yo estoy en contra de esa versión. Yo creo que vivimos en un mundo altamente entrópico, lleno de incertidumbres, donde las alianzas se arman y se quiebran según el menú del día. Lamentablemente, una vez más, a nivel de relaciones internacionales, se imponen viles intereses y no los principios de una convivencia pacífica y respetuosa entre los países. Pues muy interesante esta lectura de Jan, la verdad, te lo digo. Yo te preguntaría, la guerra parece que no ha ido conforme al guión que tenía previsto Putin. Se han entrampado, ¿no? En Ucrania. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Tú sí ves incentivos de Putin de sentarse a la mesa a negociar, que cada parte ceda algo y que esto termine rápido, o ves muy lejos ese escenario de Jan? Sí, veo dos escenarios. Que termine muy rápido, relativamente pronto, y que esta cuarta ronda de negociaciones que está convocada para el día de mañana, por fin, surta un efecto concreto. Ha habido 3 rondas, fracaso total. Y me parece a mí que aquí hay un asunto muy incómodo, Leo. Yo creo que nos caiga bien o mal lo que hace Putin, cómo se catalogue la agresión militar, o como dicen los rusos, una operación militar especial y limitada. Yo creo que en este momento los que tienen que negociar no son Putin y Zelensky. Que me perdonen los ucranianos, su territorio de este país solo fue utilizado para que se exhiban los músculos entre dos grandes potencias. Por un lado está Estados Unidos y sus intereses en zona, y por otro lado está Rusia, que considera a Ucrania su patio trasero, una expresión que no te es nada extraña, ¿no? Caray, y en ese sentido creo y espero que pronto acabe el asunto, que cesen las hostilidades, pero al mismo tiempo hay autores que yo sigo y que están especulando a que esto se extienda hasta el mes de mayo. Yo creo que en un principio Putin no estuvo preparado para una respuesta tan relativamente bien ordenada del ejército ucraniano. Recordaría a nuestro auditorio que en términos militares Rusia es infinitamente superior a Ucrania en todo. Fue descartada una operación tipo Blitzkrieg de tierra quemada, porque son dos países que tienen una historia común. Incluso Putin enfatizó en varios de sus discursos que se trata de un pueblo único, ¿no? Que culturalmente, lingüísticamente, históricamente está muy cercano uno a otro. Sin embargo, creo que por la manera de cómo se están desarrollando las maniobras sobre el terreno, de que el propósito es, según Kremlin oficial, brindar una seguridad mínima en las dos zonas que han sido machacadas en estos últimos 8 años y que muy poca gente se incomodó, que es Lugansk y Donetsk.
Sí. La cuestión del estatus futuro de Crimea o el eventual reconocimiento de Kiev por parte de que se reconozca a Crimea como parte de la soberanía rusa y varias cosas que tienen que negociar dos países, pero otras tantas que son mucho más importantes, es el futuro de Ucrania en términos de su cercanía a la Unión Europea y el eventual ingreso a la OTAN. Putin justificó esa barbarie con el propósito de desnazificar al país y desmilitarizar a Ucrania. Sí, es cierto, hay hordas de neonazis en Ucrania que estuvieron incluso incorporadas en las filas del ejército oficial, pero esto tampoco fue un pretexto como para que se desarrolle esta agresión y se provoque una crisis a dicha escala. Desmilitarizar Ucrania es que Ucrania firme una capitulación definitiva, que se imponga un gobierno títere al antojo de Moscú, que Ucrania se aleje de la Unión Europea y que nunca llegue a pasar, llegue a formar parte de la OTAN. Pues muchas gracias, Dejan. Te deseo que te la pases bien ahí en Serbia. Vamos a seguirte molestando, si te parece, para que tener tu análisis muy interesante, hay que decirlo, de lo que está pasando allá en Europa. Gracias a Dejan Mihajlović. Con mucho gusto, gracias por el espacio, el tiempo y la confianza. Un saludo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.